Dice el cántico que nuestras vidas están en la bondad de Dios, ¿cierto o no? Hay mucho por qué estar agradecido y hay mucho por qué estar contento, no solamente el día de hoy, sino todos los días de nuestra vida, al tener a nuestro Señor viviendo en nosotros, ¿no? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están? Eso no es un estar. ¿Cómo se sienten? Contentos. Ahora pregúntenme a mí cómo me siento. Me siento muy contento, desbordando de alegría por la bondad de Dios. Hace rato en la administración, Lau decía de la bondad de Dios reflejada en las demás personas. Y desde que me hicieron la invitación a participar aquí a dar la palabra, preguntando al Señor, decía, ¿de qué quieres tú hablar a tu iglesia, Señor? Y el Señor es muy, muy práctico, ¿no? No te dice, a ver, ponte a hablar aquí. Dice, habla de lo que tus ojos han visto, de lo que tus ojos han oído, de lo que tu corazón siente, ¿sí? Al bogar mar adentro. De eso habla de la manifestación de mi poder en esos lugares. Entonces, estoy muy contento porque esa bondad ha alcanzado a muchas personas a través de la palabra que se dio a principios de año, que es el ir y bogar mar adentro. Y bueno, esa palabra que sigue hoy día, pues nos sigue, ¿no? A ver, y ve, y boga mar, y boga mar, y boga mar, ¿no? Que a lo mejor unos ya estamos así como que… Pero en el bogar mar adentro, sí, hay milagros, lo vimos en el pasaje, ¿no? Pero hay una experiencia milagrosa al bogar mar adentro. Y de eso es lo que les vengo a exponer el día de hoy. Y bueno, Ok, el título es Experimenta el milagro, que es la invitación, es a que podamos experimentar lo que Dios hace a través de nuestras vidas para otras personas. Esa es la invitación. Y cómo hay diferentes reacciones ante eso. ¿Ok? Entonces, esta prédica, este mensaje, no es, hoy no vengo a jalar oreja, pero sí vengo y te pido que pares oreja para escuchar, ¿ok? Lo que Dios tiene para ti. Y vamos otra vez a Lucas 5, 1, 11, que yo le decía, Señor, pero ese pasaje ya está bien visto, ya todo el año estuvimos viendo este pasaje y pues ya se van a hartar. Y el Señor, no, exprímele, todavía hay mucho de qué sacar. Y eso es lo agradable de la palabra de Dios, eso es lo versátil de la palabra de Dios y lo rico en abundancia que hay de la palabra de Dios, que a cada uno de nosotros nos habla distinto. En esta ocasión no te lo puse en la diapositiva, pero lo voy a leer, ¿ok? ¿Tienes tu Biblia? Ok, pues a ver, me vas a seguir. Voy a leer la Reina Valera 60, ¿ok? Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, por cierto, Genezaret quiere decir lugar o jardín de riquezas. El gentío se agolpaba sobre Jesús, para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron a ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
porque la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sí recuerdan este pasaje, ¿verdad? Lo hemos estado, ok. Bueno, hay algunos puntos que quiero pues rescatar de esto, 5 puntitos que vamos a poder ver dentro de la palabra de Dios. Y bueno, también voy a tratar de compaginar este pasaje con el testimonio, ok, del bogar mar adentro, específicamente con el ministerio de anexos, ¿ok? Que tenemos a cargo los varones. Quiero irte explicando cómo ha Dios obrado a través de nuestras vidas, ¿sí? Y cómo se ve reflejado todo esto en este pasaje, ¿sale? Entonces, en este pasaje podemos ver a tres clases de personas, ¿no? Las primeras, que es la multitud que solo oye y permanece en la orilla, ¿no? Dice, la multitud se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Ajá. Los que dejan la orilla para ir mar adentro. Ajá. Cuando Jesús pide ahí a Simón que se despegue un poco de la orilla, ahí fue cuando lo empieza a mover y empiece ahí pues ese bogar, ¿no? Y los que se suman y colaboran en la pesca. En este pasaje, si se dan cuenta, bueno, más adelante, hay también barcas que están ahí y que ayudan a la pesca. Ahorita vamos a ver más adelante. Entonces son 3 clases de personas las que podemos descubrir aquí, ¿ok? La pregunta aquí es, ¿a cuál perteneces tú? ¿Qué clase de esas personas? ¿Con qué clase de esas personas te identificas? O lo más importante, ¿no? ¿Cuál clase de persona quisieras ser tú? ¿Ok? Muy bien. La siguiente, por favor. Ok, el Señor escogió la barca de Simón, ¿no? La barca de Simón la vio a lo mejor pues, más resistente, más bonita, dice, esta va a aguantar, no sé, escogió la barca de Simón, ¿ok? El Señor, dice su palabra que Él nos escogió a nosotros. Ajá. Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné, ¿para qué? ¿Pueden leer todos? Ok, de este lado se oyó muy bien, pero de este para acá no. A ver, otra vez. Ok. Hay 2 pasajes en toda la presentación que los invito a que los anoten o los subrayen en sus Biblias y que después reflexionen mucho en estos, ¿vale? Uno de ellos es este. Entonces, Dios escoge la barca de Simón, ¿sí? Dios escoge, o Dios nos escoge a nosotros. Ajá. No es por nuestra linda cara, sino que utiliza personas para que Dios pueda acercarse a nosotros, ¿ok? Y entonces nos comisione para hacer lo mismo con otros, ¿cierto o no? ¿Ok? Bueno, no es casualidad que hace ya un año, ¿verdad? Un año Dios empezó como que a movernos, de la orilla a unos varones y empezamos a ir, pues a ir a bogar, todavía no tan mar adentro, pero pues ahí como que a la orillita, ¿no? Y empezamos un ministerio, Dios levantó un ministerio la idea era de reclusorios, porque empezamos a visitar un reclusorio que nos quedaba un poquito lejos, o muy lejos, pero así fue como empezó este ministerio. Llegamos, empezamos, nos reunimos 2, 3, 4 varones e íbamos cada 15 días, cada mes, y así lo hicimos por algún tiempo. Y después, ¿qué creen lo que pasó? Que nosotros ya estábamos bien puestos, no, pues ya nos la sabemos, ¿no? Eran muy pocos internos.
Pero de repente, oye, que ya van a cerrar el reclusorio. Dije, no inventes, ¿y ahora? Dice, pues, ¿ahora qué hacemos? Pues, ¿ahora para dónde jalamos? ¿Para dónde nos movemos? Porque eso no lo podemos dejar de hacer. De hecho, ¿para dónde se van a llevar el reclusorio? ¿No? Pues finalmente lo cerraron por completo y reubicaron a todos los reclusos en otras instituciones, ¿no? Finalmente dijimos, bueno, pues ya estaba de Dios, ¿no? Y bueno, pues sí, como que, pues ya nos volvimos a sentar y pues bueno, ¿qué pasa? La siguiente, por favor. Dice ahí que el Señor señala el lugar y da la orden. El Señor, ¿sí?, para no dejarnos así de ociosos, de repente nos piden que vayamos a orar y a visitar a una persona dentro de una clínica de rehabilitación. Entonces, pues, fuimos, tuvimos ciertos como oposición para poder entrar, porque en la semana no reciben a visitas los internos. Y nos decía, muy molesto pues el dueño o el administrador, dice, es que no se permiten visitas acá. Dije, ¿sabes qué? No sabíamos, pero pues, si no, venimos otro día. Me dice, no, pues ya pásenle. Iba yo con otro varón, pues ya pasamos. Entonces, ya cuando platicamos con este chico, etcétera, le digo, déjame irme a despedir, darle las gracias a este hombre, porque pues se enojó, ¿no? Y me dice, bueno, ¿ya qué vinieron? Nada más a hablar con él. Y llevaba yo la Biblia. Dice, vinieron a compartirle, ¿verdad? Le dije, sí. ¿Y qué no se puede que compartas a todos los demás? Y yo, sí. Le dije, ponle fecha. Dice, mira, viniste los martes, ¿qué te parece todos los martes a esta hora? Dije, Señor, pues ya señalaste el lugar, ¿no? Y de ahí empezó. Todos los martes estamos ahí compartiendo, ¿no? Todos los martes estábamos yendo y de repente dice, oigan, era de 5 a 6. Dije, no, pues rápido, lo que podamos. Y de repente nos dice, oigan, pero pues si su horario es de 5 a 7. Dije, ¿de veras? Sí. Dije, pues va, 5 a 7, entonces para que nos diera más tiempo, ¿no? Y así empezó ese ministerio, que en 2 semanas cumple 1 año. Y ahorita vamos a ir descubriendo lo que Dios ha hecho ahí. Entonces aquí el Señor señala el lugar y da la orden, ¿no? Le dijo a Simón, boga mar adentro, o sea, ya te estoy señalando dónde quiero que vayas, ¿sale? Ya nos señaló dónde quiere que vayas tú, ¿ok? Y da la orden, en este caso la orden era, lanza la red, ¿ok? Entonces, aquí hay para todos gustos, para todos colores y sabores y para todos lados, ¿sale? Aquí dice, en todas partes tú puedes lanzar esa red, ¿sí? Desde tu hogar, con tus cuates, con tus amigos, con tus familiares, ¿sí? Hasta más adentro, como el mar adentro, ¿no? Como el bogar, que son estos ministerios que tiene Plenitud, hospitales, asilos, colonias marginadas que se llaman filtros de esperanza y los anexos, ¿ok? Entonces, ya lo dispuso Dios, ya tenemos a dónde, ¿ok? Viene lo más complicado, que sería ¿qué? No, permanecer no, pues si todavía no vas. Ir y echar la red. Bueno, volviendo al testimonio de los anexos, nosotros empezamos a echar la red. Pues ya vamos a echar la red y estamos ahí agarrando algunos charalitos, ¿no? Y de repente nos empezamos a topar con que, híjole, no, pues estos cuates se distraen un montón y ya me vio feo que le vengo a hablar de Dios y ya me está distrayendo al otro y luego ya lo llamaron y se nos empezó a complicar. Y dijimos, híjole, ¿qué nos falta? ¿No es más fe? ¿No? Pues a lo mejor más oración. Pues no.
era perseverar, era permanecer en esa barquita, ¿sí? Y decíamos, Señor, pero pues no. Pero dice, más en tu palabra seguiré echando la red. Entonces hubo un tiempo en donde sí hubo un desánimo, hubo oposición, mucha oposición, sobre todo por el tipo de lugar. Son personas, son varones que pues tienen problemas con el alcohol, la droga y otras adicciones, que sus vidas están cautivas, ¿sí? Que sus vidas están presas a estas sustancias y presas del enemigo también, porque hay muchas personas ahí, muchos varones que son adoradores del diablo, adoradores de la muerte y que practican tienen otras prácticas de ocultismo. Entonces imagínense toda esa oposición, pero el Señor decía, sigue echando la red, sigan echando la red. Y entonces nosotros dijimos, pues va, seguiremos echando la red, y después de obedecer a seguir echando la red, dice ahí, la obediencia precede al milagro. Empezamos a ver cómo la palabra de Dios empezaba a actuar en esos corazones, ¿sí? Empezaban a interesarse más por la palabra de Dios, y empezaba ahí empezamos a ver transformación, empezamos a ver que se sentían en un ambiente de armonía, que esa ansiedad que tenían por las sustancias empezaba a quitarse, ¿no? Eso fue muy palpable, ¿ok? Entonces, cada uno de nosotros, los que fuimos participando, pudimos ver milagros y los seguimos viendo. Ahorita les voy a contar algunos de ellos. La siguiente, por favor. Ahora, empezamos a ver que se nos juntaban más y tuvimos la oportunidad que Dios abriera otro anexo. Entonces, una persona de aquí también nos dijo, oye Memo, fíjate que ya te conseguí una junta con el director de otro anexo. Y pues va, a ver qué sale. Y entonces fuimos a la junta y un café. Y cómo es Dios, de verdad. Y dice, bueno, pues ¿cuándo pueden empezar? Y dije, pues cuando nos diga. ¿Qué le parece los sábados? Perfecto, va los sábados. Y dije, pues de 9 a 10, de 10 a 11 le queda. Pues no se puede más tiempo. Y dije, bueno, va, como que de 10 a 1, ¿no? Le dije, no, a ver, vamos de 10 a 12, ¿sale? Ni usted ni yo. Y no teníamos tantas personas. Entonces dije, chin, aquí que vamos a tener que hacer turnos dobles. Sin embargo, en esa echar la red, que se empezaron a juntar esos peces y empezamos a invitar, ¿no? Oigan, necesitamos manos, necesitamos obreros, porque los peces son muchos. Y hubo quien atendió el llamado, gracias a Dios. Y Dios ha ido consolidando este grupo de manera milagrosa, ¿ok? Porque empezamos 2, 3, 4 y ahora somos 6 comprometidos en ir a dar la palabra del Señor, ¿ok? Esa invitación se hizo y sí, escucharon y vieron, y lo que les bastó para quedarse fue que se invitó a todos estos compañeros, amigos míos, y el hecho de ver la condición en la que estaban estos varones, bastó para que el amor de Dios que derramó en nuestros corazones despertara la empatía y llevara esperanza de vida. Eso bastó. Y dijeron, Memo, me sumo. Memo, el Señor me pone en mi corazón que es aquí donde tengo que servirle, que es aquí. Perfecto, vas. Y entonces vinieron, se empezaron a sumar, ¿no? Y entonces ya teníamos ayudantes para un anexo y para el otro, martes y sábado, y ahí nos las íbamos campechaneando, ¿no?
Se iba fortaleciendo todo esto. 3 razones para lo que hizo que ellos fueran, ¿no? Obvio, ver la cantidad, el número, la necesidad de esos varones. Y otra, dice ahí, para tratar que no se escapen. Hay muchos peces que son bien escurridizos. Y hay muchos peces que en la pesca, no sé si ustedes han visto, se les tiene que dar de mazos, un mazazo para que se atarante y no se escape, ¿no? En este caso el mazazo es la Biblia. Pero necesitábamos esa gente que nos apoyara para decir, oye, se está yendo por otro lado, oye, no, agárralo, compártelo y ora por él. Sí. Y entonces se empezó a crear un vallado fortaleciendo esa red para que no se escaparan esos peces tan escurridizos. Y de repente, ¡pum!, toma tu bibliazo para que no te me escapes, ¿sabes? Ahora, lo más grandioso y lo más curioso, cuando tú ves una pesca, cuando atrapas el pez está en el agua, ¿no? El pez pasa de vida a muerte cuando es pescado. Cuando tú compartes a una persona, su condición pasa de muerte a vida, lo contrario de un pez. Estos hombres, muchos de ellos, han pasado de muerte a vida espiritual. Y después para ser partícipes de los milagros. Y aquí van los testimonios. Cómo ha sido grande Dios y a todos hemos experimentado algún milagro. Algún milagro, todos los del equipo han experimentado un milagro. Y empiezo con uno tan simple como el que Jesús calmó la tempestad. Las últimas semanas estábamos teniendo muchos problemas porque el equipo trabaja en el patio de este anexo y las lluvias eran tan intensas que no podían escuchar y se complicaba. Y un martes, uno de ellos, de nuestro equipo, se pone a orar. Ya teníamos aquí la nube. Dije, no, ya. Se pone a orar y le pide a Dios, Señor, llévate estas nubes, haz que no llueva, porque quiero compartir de tu mensaje. Traigo algo muy importante que comunicarles. ¿Y qué creen que pasó? Ante el 60-70 pronóstico de lluvia, adiós lluvia. Primer milagro, ¿no? Segundo, ¿puedes pasarle? Por favor, gracias. Ese es el lugar, se llama Divina Misericordia, y Divina Misericordia que la que tiene el Señor para con ellos, en verdad. Segundo, había un varón que se quejaba de un malestar en el pecho. Él estaba seguro que tenía un tumor y que se iba a morir. Y pues aquí también, en la oración, uno de los varones ora por él. Y a la siguiente semana, oiga, pues de esa oración ya no tengo nada. ¡Wow! Segundo milagro, ¿no? Cada quien ha tenido el poder experimentar ese milagro por sumarse a esto, ¿no? Y después, en un sábado, en el otro anexo, queda por la Cocota, ingresa un chico que tenía un día, ¿verdad? Y empezamos ahí a compartirles, pero se empieza a poner muy mal, empieza a entrar en ansiedad y en un ataque de pánico increíble. Se bajó y le digo aquí a Memo, baja a orar por él. Pues ya bajó, oró por él y se calmó. Y a veces también no nos damos cuenta o no nos queda como muy claro el poder de Dios y el poder de la confianza en la oración que hacemos para esas personas. Y la siguiente semana llegamos y nos dice, oigan, toda la semana estuve en paz, no tuve nada, estuvo increíble porque
hasta ahora, el sábado que lo vi, sigo muy tranquilo, ¿no? Pero ciertas dudas entraron, ¿no? Dice, yo pensé que lo había curado la pastillita que estaba tomando. Dije, no, una pastilla no te puede traer tanta paz como lo que tú hiciste, ¿no? Entonces, también otro milagro se vio manifiesto ahí. Uh-huh. Otro de los milagros, y este es como el poder de Dios vence las tinieblas. En este lugar de la salida, el nombre que tiene este anexo, nos hemos enfrentado con mucha oposición, demasiada oposición. Hay personas que pues sus vidas se han entregado al enemigo, ¿sí? Prácticas, como decía yo hace rato, ocultismo, adoradores de la muerte y muchas cosas que de hecho te dicen, mira, podrás venirme a hablar de tu Dios, pero yo al quien sigo es al diablo. Ok, estás en todo tu derecho de salirte. No, si quieres no te quedes, vaya, ¿no? Pero algo curioso, se quedan, ¿sí? Y no los estamos obligando a nada, se quedan. Y esos que se quedaron, ¿sí? Tercer milagro, se han convertido a Cristo. Un adorador del diablo y dos de la muerte, convertidos, ¿sí? Despojándose de eso que el Espíritu Santo obró en el convencimiento de para dónde iban a ir y a dónde iban a terminar. Y el Señor, en su misericordia, ¿sí? Dijo, ahí está, convertidos. Eso para nosotros fue algo, bueno, pues no se va a quedar. Y algo dijo este chico, que se llama Iván, a todos sus demás compañeros les decía, ¿ya se dieron cuenta que cuando estos vienen, quedamos todos bien tranquilos y no nos peleamos y estamos en paz? Y nos dicen por ahí, oigan, ¿no pueden venir diario? Y dije, no, pues ya tanto así como diario, no, pero vamos a venir. Estábamos yendo cada 15 días ese sábado, ese anexo. Dije, pero ¿sabes qué? Nos comprometemos a venir cada semana, cada sábado. ¿De veras? Sí. Y ya tenemos un mes y medio haciéndolo, ¿verdad? Y estamos viendo cómo obra Dios, cómo esos milagros. Por eso decía Dios, háblales de lo que tus ojos están viendo, de lo que tus oídos están escuchando, de lo que tu corazón está moviéndose a. Ajá. Y el Señor es bueno, y es muy bueno con esas, ha sido bueno con todos, y por eso esa bondad alcanza para que ellos puedan y entreguen sus vidas al Señor. Y no es nada más así de, pues ya lancé la red y órale, no, se trata de perseverar. Por eso el Señor insistía, sigan echando la red, porque van a ver el milagro. Y sí, nos llevaba muchos sábados o muchos martes, no el convencerlos, porque el convencimiento viene por parte del Espíritu Santo, pero sí en tratar de explicarles también el mensaje de salvación, para que no solamente fuera el repetir una oración y recibir a Cristo. A ver, haz esta oración, acompáñame, y pum, 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 pum. Ya lo recibiste, vientos. No. Era un proceso en donde se tenía que generar una convicción en sus corazones por la palabra que están escuchando, y la fe viene por el oír el mensaje. Y una vez convencidos de eso, entonces sí, oye, ya entendí, ok, te guiamos en oración, perfecto. Pero no solamente queda en eso, porque como son tan vulnerables por el enemigo esas vidas no las va a dejar tan fácilmente. Y se los dijimos, probablemente empieces a tener ciertas cuestiones ahí en donde digas, oye, pero si yo entregué mi vida a Dios y apenas el sábado pasado me dice, oye, pues tú pareces adivino. Recibí a Cristo y a la semana empecé con esto. Dije, bienvenido,
pero tienes que perseverar. Porque tu vida antes era más sencilla, que habías entregado al diablo tu vida. Ahora se va a volver más compleja, pero en Dios está tu victoria. ¿Sí? En Dios está tu victoria. Y también aquí es importante recalcar que no solamente somos nosotros llevando la palabra de Dios, es un equipo, empezando por los pastores, empezando por grupos de intercesión, que les agradecemos infinitamente, ¿sí? Esa cobertura en nuestras vidas, porque estamos literal jalándole los bigotes al diablo. Pero ustedes se han sumado. Y me gusta mucho, hace 2 semanas hablaste de Jehová Nisi, de la bandera. Esa bandera, en esos anexos, ya está puesta, ya es territorio de Dios. Ya está conquistado, ¿sí? Nosotros seguimos echando red y siguen cayendo los peces. Habrá uno que a lo mejor necesiten más golpes, más morrazos, pero están entendiendo, ¿sí? Se están viendo esos milagros y les agradecemos mucho esas oraciones y los grupos de oración que hacen los sábados, en fin, todo suma, ¿ok? Y todo es en pro de ganar esa batalla, de extender ese terreno, ese terreno y el reino de Dios, extenderlo, ¿sí? Y también sus oraciones han sumado. Quizás no se han unido, ¿ok? Por diversas situaciones, pero estamos llamados ¿a qué? No, les dije que notaran el versículo. Vayan y no me ponen atención, ¿eh? Para que los comisioné, para que vayan. El Señor te ha escogido a ti, a mí. ¿Sale? ¿Para qué? Para que vayan. No para que te quedes orando, sí, ese es también importante, pero también súmate y órale, ¿ok? Oye, pero es que yo no, los anexos no, ok, ahí están hospitales, ahí están filtros de esperanza, ahí están asilos. ¿Te imaginas una persona de la tercera edad, en probablemente su última etapa o sus últimos meses, con un corazón amargado, ¿sí? Por lo que tú quieras, el abandono de los hijos, una vida obviamente sin Dios, amargado, enterquecido el corazón, un corazón de piedra, que tú tengas la oportunidad de llegar a hablar de esperanza y hablar de restauración en su corazón, de lo que va a ser Dios en su vida, en su última etapa de su vida, y que tú hayas sido comisionado para eso, no es milagro. No se pierdan ese milagro, participen de ese milagro. Esas personas que probablemente tengan una última oportunidad para vivir una eternidad con Dios o sin Dios, si no te sumas al llamado. ¿Estamos bien? Ok. Muy bien, a ver, vamos a seguirle, si no. Bien. Ok, ¿me puedes pasar la señal? Jesús le dice a Simón, bueno, antes de eso viene la reacción que tiene Simón, ¿no? ¿Qué pasó con Simón? Vio su condición pecadora, se arrodilla y le dice, aléjate de mí porque soy un pecador. Nosotros seguimos siendo también pecadores, pero nuestra reacción ante los milagros fue de alabar a Dios. Esa reacción tuvimos y de estar contentos y de decir, mira lo que Dios hizo. Acostumbramos a tomar un café después de ir al anexo y platicamos las experiencias de cada uno. No, pues Dios hizo esto con él, mira ya también. ¡Wow! Y eso lo compartimos. Y esas son las reacciones que genera el milagro.
¿no? Dice, desde ahora serás, le dijo a Simón, ¿serás qué? Pescador de hombres, ¿no? Aquí hay una diferencia en ese tiempo con Simón, con nosotros ahora, ¿sí? Porque desde que recibimos a Cristo en nuestra barca, o sea, en nuestra vida, no nos dice serás, dice ya eres, ya eres. Desde que tú decidiste aceptarme, ¿sí? En tu vida, el subirme en tu barca, ya eres. Y somos un montón de cosas. Escogido, hijo, santo, justo, siervo, discípulo, y le puedo seguir. Pero todas esas que ya somos es para algo, es con una función. No nomás me dice Dios, eres luz, y me quedo encerrado en casa. No me dice hijo, para que me porte no como un hijo de Dios, sino como un hijo de quién sabe dónde, ¿no? Para eso me ha llamado Dios hijo, y aparte de que me da una identidad con Él. ¿Estamos? Y además de que dice que ya eres, dice, y ahora ya estás. Ya estás, ¿qué? Capacitado y acompañado por mí. Porque dijo, no los voy a dejar solos, ¿sí? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Capacitado por qué? Tres cosas importantes. Su palabra, dice ahí 2 de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es útil para capacitar al siervo para toda buena obra. ¿Ok? Para eso eso la misma palabra nos capacita. ¿Sale? Primer elemento. Y este es otro versículo que deseo que ustedes anoten y que mediten en él. Romanos 5:5. Se los voy a leer. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ok? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué derramó Dios en nuestros corazones? ¿Y para qué crees que sea ese amor derramado? Para tener misericordia de los demás. Ese amor que ha sido derramado es porque en nuestro escaso amor, o en lo que entendemos como amor, no es suficiente para amar al prójimo, ni para amar a Dios. No es suficiente. Por eso tenemos el paquete completo. Su palabra, su amor y su Santo Espíritu. Eso es lo que nos capacita, nos faculta, ¿sí? Y nos prepara para ir a dar más fruto. ¿Cierto o no? Apréndete ese versículo de memoria, Romanos 5:5. ¿Ok? El amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor es capaz de que cuando tú ves a una persona, ¿sí?, en necesidad de compartir el mensaje, tengas esa empatía por decir, en Cristo hay esperanza, ¿sí? En Cristo hay una oportunidad, ¿ok? En Cristo hay salvación, en Cristo hay reconciliación con Dios. Ese amor es el que nos ha sido derramado. Pero ¿qué crees? Que a veces ese amor se ve de cierta manera opacado o como que no fluye, como que se queda ahí corto, como que no produce el impacto que debería estar produciendo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué te imaginas que ese amor que ha sido ya derramado y que su Espíritu Santo, hace rato hablábamos del Espíritu Santo, ¿no? Y se ponía el ejemplo, ¿quién está en el trono? ¿No? Si Dios
o nosotros. Ajá. Ese amor se puede ver opacado por muchas cosas, pero la principal es porque no cedemos nuestra voluntad y seguimos en nuestro yo. Ese amor no tiene el impacto que debería de tener para ir a compartir a esas personas, para ir a ser empático con ellas. ¿Okay? Este es comisionados para dar fruto. Un discípulo da fruto externo e interno. O sea, no nada más decir y ya, pues ya compartí, ya nada. También trabaja en nuestros corazones para dar fruto interno. ¿Y el fruto interno cuál es? Gálatas 5:22, ¿no? El fruto del Espíritu. El fruto interno es lo que hace el Espíritu Santo si tú le dejas hacer para que transforme tu vida al carácter de Jesús. Entonces son dos chambas, la del fruto interno y la del fruto externo. Las dos acompañadas de el amor, el Espíritu y su palabra. ¿Estamos? Perfecto. Ya estamos terminando, ¿eh? La siguiente, por favor. Ok, ¿para qué más estamos comisionados si ya Jesús está en tu barca? Ir y dar fruto, acabo de mencionar. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. No solamente ir y compartir y ya lo recibió, sale vientos, ahí nos vemos. No, es ir y hacer discípulos. Ese es el mandato. ¿Ok? Porque un discípulo va a forjar y va a traer más discípulos. El que nada más recibió a Cristo se va a quedar corto en eso. Ir y hacer que las personas se reconcilien con Dios. La palabra dice ahí en 2 Corintios 5, 20, 21 que somos embajadores de Dios para que se reconcilien. Y aquí hay una palabra bien importante que menciona el versículo. Dice, como si Dios rogase a través de nosotros, reconcíliense con Dios. ¿Te imaginas Dios rogándote? El Dios Todopoderoso diciéndote, te ruego que hables para que se reconcilie conmigo. ¿Te imaginas? Cuando estamos en una necesidad, ¿a poco no rogamos para que Dios nos escuche? Y ahí estamos, y clamamos y rogamos y no nos cansamos de rogar. De la misma manera el Señor, ¿sí? En esa función de embajador, como si Dios rogase, reconcíliense con Él. Y curiosamente, al principio del versículo de Lucas, dice Jesús le dijo a Simón, te ruego que muevas la barca. Curiosamente. Otra función es llevar tu luz a lugares donde hay tinieblas. Mateo 14, 16, que habla que somos luz y sal, y que esa lámpara no se puede poner debajo de una repisa, que tiene que dar luz a otros, a los que están en tinieblas, y atraerlos a esa luz. No por eso se dio aquí una palabra que plenitud, es ese faro, es esa luz, ¿ok? Porque lleva esa luz a los demás. ¿Sale? Y como eso estamos comisionados a muchas otras cosas, y somos nombrados el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Somos una carta escrita por Dios. Vaya, hay muchas cosas, ¿no? Pero pues ya con esta tenemos, ¿no? Hay que poner aquí atención a esta. Entonces, también lo que se está realizando en este anexo son el discipulado. Y hay un discipulado que se llama Pasos hacia la Madurez Cristiana, en donde eso también se está estableciendo en estos lugares. Estos chicos empiezan ya a adentrarse un poco más a la vida en Cristo. No solamente se quedaron con el llegar a Cristo y ser salvo, ¿no? Sino que ahora empiezan a entender un poco más la vida cristiana. Esa es la parte, ese es el hecho de ir y hacer esos discípulos. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí? A ver qué dice el versículo de Juan, el de ir a dar fruto.
A ver si es cierto. Si van bien, si ya me... Ese mero, ¿no? Ajá. Y los comisioné. Ok. ¿Un fruto qué? ¿Cuál es el fruto que perdura? El fruto que perdura, ¿no? El que tiene ya una implicación eterna, ¿no? Ese es el fruto. ¿Jale? Muy bien. La siguiente, por favor. Muy bien. Vamos cerrando, ¿vale? Para que no se me duerman. Vamos cerrando. A mí me encanta cómo cierra Jesús, bueno, en este caso Lucas, este pasaje. Y dice, cuando llegaron a tierra y dejándolo todo, le siguieron. Estos hombres, su vida estaba dedicada a la pesca. ¿Okay? Su economía dependía si pescaban o no. La pesca que realizaron, ¿sí? Quizás era convertida en ese entonces, denarios, en una fortuna. Y no te suena así como que dejándolo todo. O sea, dejaron los peces ahí y vámonos, y siguieron a Jesús. ¿Qué pasó con estos cuates? Que encontraron la perla preciosa, que encontraron el terreno donde estaba el tesoro y decidieron dejarlo, y aquí está el verdadero tesoro. Con esto no te estoy diciendo que te quites de trabajar y que ya dejes de atender tu casa, no. Ese Dios te va a mostrar si es un llamado así. ¿Okay? Aquí más bien creo que el Señor nos está diciendo que quitemos todo aquello que nos impida ir y boguemos. ¿Sí? Todo lo que haya en nuestro corazón que no esté ayudando a que ese amor derramado produzca fruto en nosotros para ir. ¿Sí? ¿Y qué puede ser? ¿Qué es lo que tendría yo que dejar? De entrada, es que me queda bien lejos. Es que como no tengo cómo moverme, y como está lloviendo, si pido Uber me va a salir bien caro. Es que sabes qué? que trabajo ya es algo medio cansadón. Oye, pero los sábados no trabajas y puedes ir. No, pero es que el sábado me toca lavar ropa, ¿no? El sábado descanso, ¿no? Excusas y excusas, que es lo primero, ¿no? Mis ideas. ¿Sabes qué? Que pues es que yo no me he preparado. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les dije cuáles eran los 3 elementos? La palabra, el espíritu, y el espíritu ¿qué hace? Nos capacita y nos da de qué hablar. Ok, pero mientras no derribemos esas ideas de que yo no, porque no sé, porque no vengo los domingos al discipulado y no estoy bien leído y aprendido, no, el Espíritu lo va a hacer por ti. Y ahí va un detalle, tengo que confesar esto. Te lo voy a decir porque aplica. Las primeras veces que empezamos el anexo, empezaba yo a compartir, y me acompañaba Memo. Y en una de esas, yo no quería aventar a Memo. Dije, no, pues como que todavía le falta. Y de repente me dice, oye, quiero hablar. Y dije, pues órale, vas. Y yo dije, china, a ver qué les dice. Y de repente empieza, no Memo, el Espíritu Santo a través de Memo, a compartir. Y yo me quedé, Señor, gracias por callarme la boca. Me quedé impresionado de lo que se permitió. Tuvo el valor de decir, voy, porque lo que yo voy a hablar no es de mí, es del Espíritu Santo. Y así lo ha venido haciendo, y todos lo han venido haciendo. Hace 15 días aventamos al ruedo, aventé al ruedo, ¿no está?
Aventé al ruedo al Julio. Dije, Julio, vas. Dije, así, vas. Y le tocó afortunadamente con 3 nuevos anexados. No, se llevó una sorpresa, Julio y yo también, pero Dios fue fiel con él. Su Espíritu Santo en todo momento estaba presente, ¿no? Y es impresionante, ¿ok? Entonces, pues aquí yo me quemé, ¿no? Pero bueno, ese es como Dios te calla la boca y te dice, no es la persona, es mi espíritu, ¿sí? Y si tú crees que no vas a poder, pues sí, tú no, pero si tienes fe en que yo sí voy a hacerlo, vas a ver ese milagro. Y si yo me quedé así. Las otras 2, mi yo y mi voluntad. Finalmente ese es un tema que ojalá y podamos tratar más adelante, el mi yo y el mi voluntad. Porque ese es lo que opera en nuestras vidas, a veces, que no le da el lugar a quien lo merece, ¿no? Decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, en mi yo, lo vivo por la fe de aquel que me amó y me rescató y dio su vida por mí. Muy bien. Ok. Les voy a compartir una frase ya para terminar, de lo que escribió un siervo de Dios hace unas semanas. Dice ahí, la expresión del amor de Dios hacia nosotros se traduce en compasión, gracia y piedad, las cuales mueven su corazón para acercarse a nosotros y darnos a su Hijo. Su mandato es que nosotros hagamos lo mismo con los demás, a través del amor de su Santo Espíritu que ha derramado en nuestros corazones. ¿Ok? Levanten la mano, ¿quién de aquí ama al Señor? Pero bien, ¿sí? ¿Seguro? Ok, ahí les va, los dejo de tarea. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Amén? Muy bien. Ok. Quisiera yo cerrar este tiempo invitando a que suban, por favor, los líderes de los ministerios que están bogando mar adentro. Hospitales, por ahí Sara, si es que está. Asilos, bueno, que es lo mismo, ¿va? Pero vamos a pedir que te ayuden, ¿no? César, pásale. Filtros, representado por Toyo, pero ahora está Heather y Ame. Y anexos, ¿verdad? Vénganse para acá. Vente, Memo. Ok. Dice la palabra de Dios que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que nos oye, ¿sí? Él nos lo dará, ¿cierto o no? Jesús dijo a sus discípulos, les dijo, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pidan al Señor de la mies, al dueño de la mies, que envíe más obreros a su mies. ¿Ok? Eso es lo que vamos a orar. Además de que se fortalezcan estos ministerios, que sigan creciendo y abundando para dar gloria y honra al Señor y seguir extendiendo su reino. ¿Les parece? Bien, entonces, vamos a orar. ¿Sale? Padre, gracias damos por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que ha levantado esto, Señor. Gracias por poner en nuestros corazones de tu amor, de tu Santo Espíritu, Señor, y de tu palabra, que nos han llevado, Señor, a sentir empatía, a sentir compasión, a sentir piedad, que es la manera en cómo tú ves a todas esas personas que no te tienen. Gracias, Señor, y te pedimos, como dice tu palabra, que envíes más obreros a la mies, Señor. Que de los que están aquí, que aún todavía no deciden por cualquier situación, Señor, y no se han sumado, Padre, que tú pongas en sus corazones ese denuedo y esa convicción para poder hacerlo. Tú pones en nosotros el querer como el hacer, Señor, y oramos por eso, para que enciendas ese fuego en sus corazones de ir y bogar y atraer, Señor,
tu luz, de llevar tu luz y de ser ese embajador que reconcilia a las personas contigo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí has sido fiel y porque tu bondad en nuestras vidas y tu bondad en las vidas de los demás es manifiesta. Y hemos visto milagros, Señor, y seguiremos viendo porque sabemos que tú, Señor, dijiste cosas mayores harán, porque yo voy al Padre. Pero ahora tenemos a tu Santo Espíritu, que es el que nos capacita para hacer esta labor y seguir ganando más almas y hacer más discípulos para tu mía, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, iglesia.